En esta oportunidad vamos a hablar sobre la selección e identificación de metales no ferrosos. Como se sabe, los metales se designan como ferrosos y como no ferrosos. El hierro y el acero son metales ferrosos y cualquier otro metal, ya sea de hierro o de acero, se llama metal no ferroso. Los metales no ferrosos, tales como por ejemplo el oro, el cobre, la plata, el estaño, aparecieron años antes que la fundición de hierro, y sin embargo, algunos metales no ferrosos han aparecido hace poco. Por ejemplo, el aluminio fue extraído a partir de minerales comercialmente en 1886 por la sala del proceso Heroult, y el titanio es un metal que se producía en cantidades comerciales solo desde la Segunda Guerra Mundial. En general, los metales no ferrosos son más costosos que los metales ferrosos. No siempre es fácil distinguir metales no ferrosos de los metales ferrosos. Los metales no ferrosos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Primero, metales no ferrosos pesados. Pertenecen a este grupo los metales como el cobre, el estaño, el plomo, el níquel, el zinc, el cobalto, el wolframio y el cromo, cuyas densidades son mayores de 5 gramos por centímetro cúbico. 2. Metales no ferrosos ligeros. Los más importantes son el aluminio y el titanio, con densidades comprendidas entre 2 y 5 gramos por centímetro cúbico. 3. Metales no ferrosos ultraligeros. Son el magnesio y el berilio, con densidades por debajo de 2 gramos por centímetro cúbico. En general, todos ellos y sus aleaciones son resistentes a la corrosión y a la oxidación, aunque no es esta su única cualidad, ya que se pueden moldear y mecanizar fácilmente, poseen una resistencia mecánica elevada en relación a su peso. Algunos tienen una gran conductividad térmica y eléctrica y presentan un buen acabado superficial que en ocasiones los hace útiles como elementos decorativos. El aluminio. El aluminio es uno de los principales componentes de la corteza terrestre, en una proporción del 8% en peso. No obstante, en la naturaleza no se encuentra libre, sino en forma de óxido, alúmina, integrando una serie de minerales tales como la cianita, silimanita, bauxita, diásporo y corindón. A nivel metalúrgico, el más importante de todos es la bauxita, pues de ella se obtiene el aluminio. Es un metal de color blanco, que una vez pulimentado se parece a la plata. Su densidad es de 2.7 gramos por centímetro cúbico, es decir, casi un tercio de la del hierro. El único metal de uso industrial más ligero que el aluminio es el magnesio. Su punto de fusión es relativamente bajo, 660 grados centígrados, y el de ebullición relativamente alto, aproximadamente 2450 grados centígrados. Por ello, es bastante fácil de conformar por fusión y moldeo. Su conductividad eléctrica es aproximadamente un 60% de la del cobre, y su conductividad térmica 26 watts por metro por grado centígrado. Es bastante elevada, solo superada por las de la plata, cobre y oro. La propiedad química más destacada del aluminio es su afinidad por el oxígeno, con el que se combina para formar su óxido. Por ello, se emplea para la obtención de otros metales por reducción de sus óxidos correspondientes.
Sin embargo, sometido a la acción de una atmósfera oxidante, se recubre de una fina capa de óxido que protege al resto del metal. Debido a esta película protectora, resiste también la acción del vapor de agua, la del ácido nítrico concentrado y la de muchos otros reactivos químicos, aunque si es atacado por los ácidos nítrico diluido, sulfúrico, clorhídrico y por las soluciones salinas. Las propiedades mecánicas más interesantes del aluminio son las elevadas ductilidad y maleabilidad que posee a temperaturas bajas, lo que le permite ser forjado, trefilado en hilos muy finos y laminado en chapas sumamente delgadas de hasta 0.4 micras de espesor. A temperaturas cercanas a su punto de fusión se vuelve frágil y quebradizo, y se puede pulverizar fácilmente. Su resistencia mecánica es tanto más pequeña cuanto más puro sea, y aumenta cuando se alea con otros metales. Endurecimiento por solución sólida. Estos presentan el inconveniente de disminuir la ductilidad, la resistencia a la corrosión y las conductividades térmica y eléctrica. Cuando el aluminio se trabaja en frío, adquiere una gran dureza, sin embargo, se agrieta superficialmente, aunque tras un proceso de recocido recupera sus propiedades iniciales. El maquinado del aluminio se realiza a velocidades de corte elevadas, pero cuando es muy puro no se trabaja bien, pues se adhiere al hilo de corte de las herramientas. Proceso de obtención del aluminio. El método Bayer es el más empleado por resultar el más económico, el cual consta de dos fases. Primera fase, obtención de la alúmina. La bauxita se transporta desde la mina al lugar de transformación, cerca de puertos, ya que la mayoría de alúmina se importa. Luego se tritura y se muele hasta que quede pulverizada. Se almacena en silos hasta que se vaya a consumir. En un mezclador se introduce bauxita en polvo, soda cáustica, cal y agua caliente. Todo ello hace que la bauxita se disuelva en la sosa. En el decantador se separan los residuos, óxidos que se hallan en estado sólido y no fueron atacados por la sosa. En el intercambiador de calor se enfría la disolución y se le añade agua. En la cuba de precipitación, la alúmina se precipita en el fondo de la cuba. Un filtro permite separar la alúmina de la sosa. La alúmina se calienta a unos 1200 grados centígrados en un horno para eliminar por completo la humedad. En el refrigerador se enfría la alúmina hasta la temperatura ambiente. Segunda fase, obtención del aluminio. Se disuelve la alúmina en criolita fundida que protege al baño de la oxidación a una temperatura de unos 1000 grados centígrados y se la somete a un proceso de electrólisis que descompone el material en aluminio y oxígeno. La obtención del aluminio a partir de la bauxita precisa de gran cantidad de energía, por lo que es importante su reciclado. Aplicaciones del aluminio. A causa de sus excelentes propiedades, el aluminio se utiliza cada vez más ampliamente en la industria. Por su reducida densidad, se emplean tanto el metal como sus aleaciones en las industrias aeronáutica, automovilística y ferroviaria. También en general en la elaboración de aquellos productos donde el peso constituya una limitación importante. Por su buena conductividad eléctrica.
combinada con su reducida densidad, se utiliza como conductor en líneas aéreas de alta tensión. Su conductividad eléctrica es 0.6 veces la del cobre. Un conductor de aluminio ofrecerá menor resistencia al paso de la corriente eléctrica que otro de cobre de la misma, tanto de longitud y peso. Los cables aéreos por lo general están formados por un alma interior de acero que les comunica resistencia mecánica rodeada de una serie de conductores de aluminio. Por su resistencia a la corrosión, se utiliza en la fabricación de depósitos para ácido acético, cerveza, latas de fácil apertura, etc. Esta propiedad, unida a su elevada conductividad térmica, lo hace muy adecuado para la fabricación de utensilios y baterías de cocina. Por otra parte, su facilidad para ser sometido a procesos de laminación hace posible su uso en forma de hojas delgadas para envolver alimentos en sustitución del papel de estaño. Por su elevado poder reflector de la radiación calorífica, se utiliza en forma de polvo para fabricar pinturas para depósitos destinados a contener líquidos inflamables. Por su afinidad con el oxígeno, se emplea como agente reductor para la obtención de otros metales a partir de sus óxidos. El cobre. Los minerales de cobre más utilizados en la actualidad se encuentran en forma de cobre nativo, en forma de sulfuros o en forma de óxidos. El cobre es uno de los metales no ferrosos de mayor utilización. Posee apariencia metálica y es de color pardo rojizo. Su conductividad eléctrica es elevada, solamente superada por la plata, así como también su conductividad térmica. Resiste la acción de los agentes atmosféricos y no comienza a oxidarse hasta una temperatura de 120 grados centígrados. Es muy dúctil, pudiendo estirarse en hilos muy finos. También es maleable. Aquí tenemos algunas propiedades como por ejemplo, densidad 8.9 kilogramos por decímetro cúbico. Punto de fusión 1083 grados centígrados. Resistencia a la tracción 18 kilogramos por milímetro cuadrado. Alargamiento 20%. Características. Es muy dúctil, se obtienen hilos muy finos y maleables. Pueden formarse láminas hasta de 0.02 milímetros de espesor. Posee una alta conductividad eléctrica y térmica. Metalurgia del cobre. Por lo general, los minerales más utilizados para la obtención del cobre son los sulfurados. Contienen siempre hierro en gran cantidad, así como otras impurezas, algunas de las cuales, o sea, el bismuto, el oro, la plata, el níquel, debido a su carácter valioso, interesa recuperar. Existen dos métodos para obtener el cobre de forma industrial. El primer método es proceso de obtención de cobre por vía seca. Se utiliza en minerales cuyo contenido de cobre sea del orden de un 15%. Este proceso es el más utilizado. El procedimiento por vía seca consta de los siguientes pasos. 1. Trituración del mineral. El material triturado se hace pasar luego por una criba, de manera que los trozos más grandes se someten de nuevo al proceso de trituración. 2. Pulverización del mineral. Se lleva a cabo por medio de un molino de bolas de acero, que al girar pulverizan los trozos de material. 3. Eliminación de la ganga. El material pulverizado se introduce en un recipiente con agua y se agita para eliminar la ganga. 4. Tostación parcial. El hierro tiene mayor afinidad por el oxígeno que el cobre. Por ello,
Efectuando una tostación con cantidad insuficiente de aire, se oxida prácticamente solo el hierro y no el cobre. El producto resultante está constituido por óxido de hierro, sulfuros de cobre y hierro y algo de óxido de cobre y ganga. 5. Formación de la mata. Se funde la masa calentándola por encima de los 1100 grados centígrados, con lo que el hierro no oxidado anteriormente lo hace ahora. Y junto con el óxido ya existente, se combina con la sílice y la cal presentes en la ganga, para formar una escoria constituida por silicatos complejos de hierro y calcio. Se obtienen así dos capas líquidas inmiscibles, la superior, que está formada por la escoria, la inferior, constituida principalmente por sulfuro de cobre y residuos de sulfuro de hierro. Recibe el nombre de mata. Su contenido medio en cobre oscila entre un 25 y 45%. 6. Oxidación de la mata. La mata fundida se vierte junto con sílice en un convertidor y se insufla una corriente de aire que oxida al azufre y al hierro. Se separan los óxidos volátiles y el óxido de hierro se une con la sílice para formar escoria, que se vierte inclinando el convertidor. El proceso termina cuando comienza a oxidarse el cobre, momento en el que se extrae del convertidor y se deja solidificar. Eso se llama el cobre blister. El cobre blister, llamado así por las burbujas de dióxido de azufre que lleva ocluidas, contiene alrededor de 93% de cobre puro y una serie de impurezas tales como el hierro, el azufre, el plomo, el zinc, el níquel y metales preciosos. 7. Refino del cobre bruto. Tiene por objeto elevar la pureza del cobre hasta un 99.95%. Puede hacerse ya sea en horno de reverbero o electrolíticamente. Refinación de cobre bruto. En el horno de reverbero. Los hornos de reverbero son aquellos en los que la llama producida al arder el combustible no incide directamente sobre la carga metálica, sino después de haberse reflejado en la bóveda del horno. Van provistos de una chimenea por la que se evacúan los productos de la combustión. El refino electrolítico. Los lingotes de cobre anteriormente obtenidos se colocan como ánodos de una cuba electrolítica que contiene una disolución de sulfato de cobre, acidulada con ácido sulfúrico. Los cátodos son láminas delgadas de cobre puro recubiertas de grafito e intercaladas entre los ánodos. Aplicando una tensión adecuada en los electrodos, el cobre de los ánodos se disuelve y se deposita en forma pura sobre los cátodos. En cuanto a las impurezas metálicas que acompañan al cobre, se pueden dar dos casos. Los metales menos nobles, como el zinc, el hierro, etc., se disuelven y quedan en la disolución en forma iónica. Y el otro caso, los metales más nobles, como la plata, el oro y el platino, no se disuelven, depositándose junto con otras impurezas no metálicas en el fondo de la cuba, formando los llamados barros anódicos, de los que se pueden recuperar dichos metales con posterioridad. El segundo proceso de obtención de cobre es por vía húmeda, ya que trata minerales más pobres, de contenido en metal de un 3%. El procedimiento por vía húmeda consiste en disolver el mineral triturado con ácido sulfúrico diluido y sulfato de hierro. Este último oxida el sulfuro de cobre que pasa a la forma de sulfato. El hierro existente en el mineral pasa a sulfato de hierro. Añadiendo hierro a la disolución anterior precipita cobre, con una pureza de solo el 80%. Por este motivo,
Se prefiere llevar a cabo la precipitación de cobre de forma electrolítica utilizando un ánodo de plomo insoluble y un cátodo de cobre. El metal así obtenido es muy puro y permite la recuperación del ácido. Aplicaciones del cobre. La principal aplicación del cobre radica en su empleo como conductor eléctrico. Su ductilidad permite transformarlo en cables de cualquier diámetro, desde 0.025 milímetros en adelante. Puede usarse tanto en cables y líneas de alta tensión, exteriores como en el cableado eléctrico de viviendas e interiores, para cables de lámparas y maquinaria eléctrica en general, como por ejemplo generadores, motores, reguladores, equipos de señalización, aparatos electromagnéticos y sistemas de comunicaciones. Por su alta resistencia a la oxidación, el cobre se emplea en instalaciones de fontanería, tuberías y calderas. También por su resistencia frente a las disoluciones empleadas en la industria, aunque los ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico sí le afectan, es muy utilizado en las plantas químicas, serpentines, calderas y equipos de refrigeración. El estaño. El estaño es un metal de color blanco plateado. Presenta menor dureza que el zinc y mayor que el plomo. A la temperatura de 100 grados centígrados es muy dúctil y maleable, pudiendo obtenerse hojas de papel de estaño de algunas décimas de milímetros de espesor. El estaño en caliente se vuelve muy quebradizo y puede pulverizarse. Es atacado por los ácidos fuertes. El estaño existe en 3 formas alotrópicas: estaño blanco rómbico, estaño blanco tetragonal y estaño gris cúbico. Las 2 primeras formas del estaño son cristalinas. La última, estable por debajo de los 18 grados centígrados, se presenta en forma de polvo. Por debajo de esta temperatura, el estaño blanco se convierte en polvo, o sea, estaño gris, con tanta mayor rapidez cuanto más baja sea la temperatura. Cuando se rompe una barra de estaño cristalino, se oye un ruido crepitante, conocido con el nombre de grito del estaño. El estaño es un elemento bastante escaso en la corteza terrestre, pues su abundancia es solo del 0.001%, aunque se presenta concentrado en forma de minerales, el más importante de los cuales es la casiterita o piedra de estaño. Algunas propiedades del estaño, como por ejemplo su densidad, es 7.28 kilogramos por decímetro cúbico. Su punto de fusión es 231 grados centígrados. Su resistencia a la tracción es 5 kilogramos por milímetro cuadrado. Tiene un 40% de alargamiento. Metalurgia del estaño. El estaño se puede obtener por medio de 2 procedimientos distintos. El primero, por reducción pirometalúrgica de la casiterita, y el segundo, por recuperación electrolítica de la hojalata. Vamos a ver primero por reducción pirometalúrgica de la casiterita. La casiterita se tritura y luego se muele en molinos adecuados. Luego se introduce en una cuba con agua en la que se agita, para luego, por decantación, el mineral de estaño, que es más pesado, se va al fondo y se separa de la ganga. Luego se introduce en un horno, donde se oxidan los posibles sulfuros de estaño que hay en el mineral y se transforman en óxidos. La mena de estaño, en forma de óxido, se introduce en un horno de reverbero, donde se produce la reducción y transformación de óxido de estaño a estaño.
depositándose el estaño en la parte inferior y la escoria en la parte superior. Finalmente, para obtener un estaño con porcentaje del 99%, es necesario someterlo a un proceso electrolítico. El segundo procedimiento, que es por recuperación electrolítica de la hojalata, consiste en que la hojalata es acero recubierto de una capa de estaño, y debido a su gran consumo por parte de la industria conservera, se ha ideado distintos métodos para recuperar a partir de ella el estaño que contiene. El más económico consiste en introducir la hojalata en una disolución de hidróxido de sodio que disuelve el estaño, obteniéndose posteriormente el metal por electrólisis de dicha solución. Aplicaciones del estaño. El estaño es un metal muy utilizado en centenares de procesos industriales en todo el mundo. En estado puro se emplea para recubrir el acero formando hojalata, así como para la obtención de un gran número de aleaciones, como por ejemplo el bronce, que es aleación de cobre más estaño, el metal de soldar, que es para soldaduras blandas, una aleación de estaño y plomo, como metal de imprenta, que es aleación de estaño, plomo y antimonio, aleación antifricción para cojinetes, que contienen cobre, antimonio y pequeñas cantidades de plomo añadidas al estaño, aleaciones de bajo punto de fusión. Para su obtención se añaden bismuto, cadmio y plomo al estaño, el cual figura en cantidades muy variables. Se utilizan en la fabricación de fusibles eléctricos. Además, el estaño se usa en la industria aeroespacial, aliado con titanio y como ingrediente de algunos insecticidas. El plomo. El plomo se empezó a utilizar aproximadamente en el año 5000 a.C., adquiriendo gran importancia durante el periodo romano y a partir del siglo XIX. Contienen plomo los siguientes minerales: la galena, la cerucita, la anglesita. Sus propiedades del plomo son: densidad 11.34 kilogramos por decímetro cúbico, punto de fusión 327 grados centígrados, resistencia a la tracción 2 kilogramos por milímetro cuadrado, tiene un 50% de alargamiento. El plomo posee las siguientes características: es de color grisáceo blanco, muy brillante cuando está recién cortado, es blando y maleable, es un buen conductor térmico y eléctrico, se oxida con facilidad formando una capa de carbonato básico que lo autoprotege, reacciona con los ácidos lentamente o formando capas protectoras, que es una oxidación superficial. Resiste bien a los ácidos clorhídrico y sulfúrico, pero es atacado por el ácido nítrico y el vapor de azufre. Forma compuestos solubles venenosos. Obtención del plomo. Consta de 4 fases. La primera, enriquecimiento. La galena se tritura y se muele. Luego se separa la ganga de la mena mediante flotación. Segunda fase, oxidación de los sulfuros. Hay que realizar la tostación a unos 700 grados centígrados. Todos los sulfuros de plomo pasan a transformarse a óxidos. Luego, al añadir sílice y cal, se obtiene monóxido de plomo. Tercera fase, reducción del monóxido de plomo. Se realiza en un horno de mufla, una especie de horno alto en pequeño. Se usa carbón de coque y cal. El plomo obtenido
contiene muchas impurezas. Se llama plomo de obra. Fase 4. Afinado del plomo. Aquí hay dos fases. La primera, que consiste en la separación de otros metales, como por ejemplo el cobre, el zinc, la plata, etc. Y la segunda fase, que viene a ser el afinado electrolítico. Aplicaciones del plomo. El plomo se emplea en grandes cantidades en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos, dado que con la humedad se recubre de una capa de carbonato básico de plomo que lo hace muy resistente a los agentes atmosféricos. Se emplea en tuberías sanitarias, tanques y como revestimiento de cables subterráneos. Si bien hoy día el plomo está siendo reemplazado por policloruro de vinilo, que resulta más barato y fácil de instalar. Ciertos compuestos de plomo se añadían en otro tiempo a las gasolinas como objeto de aumentar su rendimiento. Debido a su elevado poder absorbente de la radiación, el plomo se usa como blindaje protector del organismo frente a las radiaciones nucleares y los rayos X. Entre las numerosas aleaciones de plomo se encuentran el metal de soldar, el metal de imprenta y el metal Babbitt, que es una aleación antifricción empleada en bielas, árboles de levas, ventiladores y cojinete de todo tipo de motores. Una gran parte del plomo se emplea para formar compuestos, muchos de los cuales presentan gran utilidad como pinturas y pigmentos. Los óxidos de plomo, como el minio, se usan como pinturas protectoras para impedir la oxidación de las construcciones metálicas. Últimamente, a causa del peligro de envenenamiento, la pintura a base de plomo ha dejado de usarse en espacios interiores. El zinc es conocido desde la más remota antigüedad, pero no se consiguió aislarlo de otros elementos y por tanto obtenerlo en estado puro hasta el siglo XVII. Los minerales más empleados en la extracción del zinc son la blenda, que comprende entre 40 y 50% de zinc, y la calamina, que contiene menos del 40% de zinc. Algunas propiedades de este metal no ferroso. Su densidad es 7.14 kilogramos por decímetro cúbico. Su punto de fusión 419 grados centígrados. Tiene resistencia a la tracción, tanto en piezas moldeadas, que es 3 kilogramos por milímetro cuadrado, así como en piezas forjadas, que es de 20 kilogramos por milímetro cuadrado. Es de color blanco azulado. Es muy resistente a la oxidación y corrosión en el aire y en el agua, pero poco resistente al ataque de ácidos y sales. Tiene el mayor coeficiente de dilatación térmica de todos los metales. A temperatura ambiente es quebradizo, pero entre 100 y 150 grados centígrados es muy maleable. Obtención del zinc. El zinc se obtiene principalmente a partir del sulfuro, del óxido y del carbonato. El primer paso en el proceso consiste en transformar los minerales en óxidos. El carbonato se calienta a elevada temperatura en ausencia de oxígeno. A este proceso se le llama calcinación. Y el sulfuro se somete a tostación. Posteriormente, el óxido se reduce con carbono en un horno eléctrico. El zinc obtenido por este método contiene impurezas de hierro, arsénico, cadmio y plomo, y en metalurgia se le conoce con el nombre de espelter.
se puede purificar por medio de una cuidadosa redestilación. Existe otro procedimiento para la obtención del zinc, que consiste en tostar el mineral y disolver el óxido formado en ácido sulfúrico, con lo que se convierte en sulfato. La disolución resultante se trata con cal y polvo de zinc para eliminar impurezas, y a continuación se electroliza con cátodos de aluminio sobre los que se deposita el zinc con un 99.95% de pureza. El ácido sulfúrico se recupera y vuelve a utilizarse en el proceso. El proceso para la obtención del zinc consiste en las siguientes etapas: recepción y almacenamiento de concentrados. La principal materia prima de la fábrica de zinc está constituida por concentrados de sulfuro de zinc, procedentes de diferentes minas. Además de los concentrados sulfurados de zinc, se recibe la calcina. Tostación y depuración de gases. La tostación del concentrado se realiza en 3 hornos del tipo denominado de lecho fluido, cuyas capacidades de tostación son 300, 400 y 850 toneladas de concentrado. En esta fase, el concentrado se tuesta con aire, formándose óxido de zinc, denominado calcine, y dióxido de azufre gaseoso, que posteriormente se transforma en ácido sulfúrico. Una vez enfriado y purificado, el gas que sale de los hornos de tostación, asimismo, se origina vapor de agua que se emplea para la autogeneración de energía eléctrica, así como fuente de calor en las etapas de lixiviación y purificación. Las diversas fracciones de calcine, tras ser refrigeradas y en su caso molidas, se transportan a unos silos de almacenamiento. El gas exento de calcine es tratado en torres de lavado para eliminar los componentes que puedan interferir en la producción de ácido sulfúrico. Igualmente, se elimina el agua que pudiere ser arrastrada por la corriente gaseosa en los denominados precipitadores electrostáticos de gas húmedo. Seguidamente, el gas se envía a las plantas de ácido sulfúrico. Plantas de ácido sulfúrico. El dióxido de azufre contenido en la corriente de gas impuro procedente del horno de tostación se transforma en primer lugar en trióxido de azufre, debido a la reacción con el oxígeno en la torre de catálisis. Posteriormente, en la denominada torre de absorción intermedia, el trióxido de azufre resultante se absorbe en ácido sulfúrico del 99% de concentración, transformándose en ácido sulfúrico concentrado apto para uso en todo tipo de industrias, ya que las instalaciones están dotadas de un sistema de depuración de gases que permite la eliminación del mercurio con carácter previo a su entrada en la planta de ácido. Lixiviación. El zinc y los otros metales contenidos en la calcine se disuelven en ácido sulfúrico diluido en 2 etapas de lixiviación: lixiviación neutra y lixiviación ácida. En la etapa de lixiviación neutra se disuelve la mayor parte de la calcine, excepto las ferritas de zinc, que son óxido de hierro y zinc, en ella contenidas. Mediante la utilización de espesadores, se separan los sólidos no disueltos de la disolución de sulfato de zinc. La disolución clarificada se envía a la etapa de purificación, mientras que los sólidos no disueltos se someten a la etapa de lixiviación ácida. La lixiviación ácida se realiza a una temperatura próxima a la de ebullición. De esta forma, se disuelven todos los metales, excepto los que forman compuestos insolubles en medio sulfúrico,
como el plomo, el calcio y la sílice. La disolución así obtenida se somete a un proceso de hidrólisis, tras el que se forma un sulfato básico de hierro insoluble, llamado jarosita, que en unión de los metales no disueltos en esta segunda etapa constituyen el residuo final del proceso. Este residuo, después de una decantación en espesadores y posterior filtración, es enviado por bombeo a la balsa de residuos. Purificación. La disolución de sulfato de zinc procedentes de la etapa de lixiviación neutra se trata mediante un proceso continuo realizado en dos etapas para eliminar otros metales disueltos como el cobre, el cadmio o el cobalto que se recuperan como subproductos. Una vez realizada la filtración, la disolución de sulfato de zinc se enfría mediante torres de refrigeración y se bombea al tanque de almacenamiento de electrolito. Electrólisis. El departamento de electrólisis engloba 3 salas de operaciones, 2 de ellas con una capacidad de 100.000 toneladas anuales y cátodos de tamaño estándar y arrancado semiautomático, y una tercera sala puesta en funcionamiento, que está totalmente automatizada y sus controles se llevan a cabo mediante el proceso electrónico. En esta fase, el proceso se produce el paso de una corriente eléctrica a través de la disolución purificada de sulfato de zinc, originándose el zinc metálico puro, que se deposita sobre láminas de zinc resultantes. Se arrancan automáticamente y son transportadas para su fusión y colado. Fusión y colada. Las láminas de zinc producidas por electrólisis son fundidas en hornos de inducción eléctrica. Una vez fundido el zinc, se envía a las máquinas de colada con el objeto de producir las diversas formas comerciales de lingote que requiere el mercado. En el mismo departamento existen varios hornos en los que el zinc se combina con otros metales para producir aleaciones para fundición a presión, colada por gravedad, galvanización, laminación y otros. Los distintos lingotes que se producen, tanto de zinc como de las distintas aleaciones, se apilan, pesan y empaquetan de forma automática. Todos los hornos se encuentran conectados a un sistema de depuración de gases para eliminar el polvo que estos contienen antes de emitirse a la atmósfera. Su actividad consiste en la tostación de concentrados de zinc, obteniendo como productos finales óxido de zinc y anhidrido sulfuroso líquido. Proceso productivo. El concentrado de zinc procedente de la mina, previamente a su tostación, sufre un secado y molienda. La tostación de la blenda se realiza en un horno flash a temperaturas de unos 1000 grados centígrados, pudiendo tratar al día entre 190 y 200 toneladas. El residuo sólido del proceso es el óxido de zinc, que se envía a la planta de zinc electrolítico. Aplicaciones del zinc. Aproximadamente el 50% del zinc obtenido se utiliza para fabricar chapas para tejados, canalones, tubos de bajada de aguas, cubos y depósitos de agua, y un 30% como capa protectora o en procesos de galvanizado de hierros y aceros. El resto de la producción se usa como componente de diversas aleaciones, en especial el latón. Se emplea también en la fabricación de las pilas secas. También se usa en forma de chapas de diferentes espesores, como por ejemplo recubrimiento de tejados, canalones, así como tubos de agua y depósitos, y recubrimiento de pilas. En barras y lingotes se utiliza como ánodos de sacrificio en depósitos de acero y cascos de buques.
recubriendo las piezas. En el galvanizado electrolítico, que consiste en recubrir mediante electrólisis un metal con una capa muy fina de zinc, unas 15 milésimas de milímetro. En el galvanizado en caliente, la pieza se introduce en un baño de zinc fundido. Una vez enfriada, el zinc queda adherido y la pieza queda protegida. En el metalizado, se proyectan partículas diminutas de zinc mezcladas con pintura sobre la superficie a proteger. En el proceso de sherradización, que consiste en recubrir con polvo de zinc una pieza de acero e introducirla en un horno. Por el calor, el zinc penetra en el acero. Como óxido de zinc se utiliza en bronceadores, en los desodorantes, etc. También en los colorantes, los pegamentos y en los conservantes. El titanio. El titanio se encuentra abundantemente en la naturaleza, ya que es uno de los componentes de casi todas las rocas de origen volcánico que contienen hierro. En la actualidad, los minerales de los que se obtiene el titanio son el rutilo y la ilmenita. Algunas propiedades del titanio son: densidad 4.45 kilogramos por decímetro cúbico. Su punto de fusión es 1800 grados centígrados. Su resistencia a la tracción es 100 kilogramos por milímetro cuadrado. Su porcentaje de alargamiento es 5%. Es un metal blanco plateado que resiste mejor la oxidación y la corrosión que el acero inoxidable. Las propiedades mecánicas son análogas e incluso superiores a las del acero, pero tiene la ventaja de que las conserva hasta los 400 grados centígrados. Proceso de obtención del titanio. Es un proceso complejo que encarece extraordinariamente el producto final. Se emplea casi exclusivamente el método Kroll, que consta de 3 fases. La primera fase, cloración. Se calienta el mineral de titanio al rojo vivo. Luego se le añade carbón y se hace circular cloro a través de toda la masa. Se obtiene el tetracloruro de titanio. Segunda fase, la transformación. El compuesto se introduce en un horno a 800 grados centígrados. Luego se introduce un gas inerte, ya sea helio o argón, y magnesio, y se forma el titanio esponjoso. Tercera fase, la obtención. El titanio esponjoso se introduce en un horno eléctrico y se le añaden fundentes. El resultado es titanio puro. Aplicaciones del titanio. Aplicaciones biomédicas, llamado también el titanio quirúrgico. El titanio es un metal compatible con los tejidos del organismo humano que toleran su presencia sin reacciones alérgicas del sistema inmunitario. Esta propiedad de compatibilidad del titanio, unido a sus cualidades mecánicas de dureza, ligereza y resistencia, han hecho posible una gran cantidad de aplicaciones de gran utilidad para aplicaciones médicas, como prótesis de cadera y rodilla, tornillos óseos, placas antitrauma e implantes dentales, componentes para la fabricación de válvulas cardíacas y marcapasos, gafas, material quirúrgico tales como tijeras, bisturís, etc. Las razones para considerar el material ideal para implantes endoóseos son: el titanio es inerte, la cubierta de óxido en contacto con los tejidos es insoluble, por lo cual no se liberan iones que pudieran reaccionar con las moléculas orgánicas. El titanio en los tejidos vivos representa una superficie sobre la que el hueso crece y se adhiere al metal.
formando un anclaje anquilótico, también llamado osteointegración. Esta reacción normalmente solo se presenta en los materiales llamados bioactivos y es la mejor base para los implantes dentales funcionales. En la industria energética, el titanio es muy utilizado en la construcción de sistemas de intercambio térmico en centrales térmicas eléctricas y también en las centrales nucleares, debido principalmente a su característica de resistencia mecánica, lo que hace que los haces tubulares que constituyen esos intercambiadores sean muy resistentes a las vibraciones y que los espesores de los tubos puedan ser menores, facilitando el intercambio de calor. Y químicas, porque el titanio, a semejanza del cobre, genera una capa inoxidable sobre su superficie, a lo que lo hace mucho químico. Determinadas aleaciones de titanio se utilizan para fabricar componentes de las industrias de proceso, tales como las bombas, depósitos, reactores químicos y columnas de fraccionamiento en centrales que utilizan agua de mar como refrigerante. También se emplea en las unidades de sulfuración de gases que permiten reducir el hipoclorito, el ácido nítrico, los ácidos crómicos, los cloruros metálicos, los sulfuros o los ácidos orgánicos. En la industria automovilística, un sector nuevo se ha incorporado a la fabricación de componentes de titanio, donde las empresas automovilísticas están incorporando componentes de titanio en los vehículos que fabrican, con el fin de aligerar el peso de los mismos. Así, por ejemplo, existen muelles y bielas de titanio. Especialmente en el caso de los muelles, se mejora el módulo de Young y una mejor calidad de la suspensión. En la industria militar, el titanio se emplea en la industria militar como material de blindaje, en la carrocería de vehículos ligeros, en la construcción de submarinos nucleares y en la fabricación de misiles. En la industria aeronáutica y espacial, debido a su fuerza, baja densidad y el que puede soportar temperaturas relativamente altas, las aleaciones de titanio se emplean en aviones y cohetes espaciales. El titanio y sus aleaciones se aplican en la construcción aeronáutica, básicamente para construir forjados estructurales de los aviones, discos de ventilación, álabes y palas de turbinas. En la construcción naval, la propiedad que tiene el titanio de ser resistente a la corrosión permite que algunas de sus aleaciones sean muy utilizadas en construcción naval, donde se fabrican hélices y ejes de timón, cascos de cámaras de presión submarina, componentes de botes, salvavidas y plataformas petrolíferas, así como intercambiadores de calor, condensadores y conducciones en centrales que utilizan agua de mar como refrigerante, porque el contacto con el agua salada no le afecta. En la industria relojera, los relojes deportivos que requieren un material resistente a menudo usan el titanio, un metal fuerte, blanco. Los relojes de pulsera de titanio son de peso ligero, 30% más fuertes que los de acero y resisten la corrosión. Generalmente una capa protectora los hace resistentes a los rayones. Se fabrican las cajas de titanio e incluso las correas de sujeción. En la joyería, el titanio es un metal seminoble. En el ámbito de la joyería y de la bisutería, así es posible encontrar pulseras, pendientes, anillos, etc., fabricados en este metal. Para mejorar el aspecto superficial del titanio, se le somete a diferentes tipos de procesos
que refuerzan su belleza. El magnesio. Mencionaremos algunas propiedades sobre el magnesio. Su densidad es 1.74 kilogramos por decímetro cúbico. Su punto de fusión es 650 grados centígrados. Su resistencia a la tracción es 18 kilogramos por milímetro cuadrado. Su porcentaje de alargamiento es el 5%. Los minerales de magnesio más importantes son la carnalita, que es el más empleado y se halla en forma de cloruro de magnesio, que se obtiene del agua de mar. También se encuentran la dolomita y la magnesita. El magnesio tiene un color blanco parecido al de la plata. Es maleable y poco dúctil. Es más resistente que el aluminio. En estado líquido o en polvo es muy inflamable. Obtención del magnesio. Existen dos métodos, dependiendo del mineral de magnesio. El primer método se obtiene por electrólisis. El magnesio sube a la superficie ya que tiene menos densidad que la mezcla de sales fundidas. La cuba tiene que ser metálica y actúa como cátodo. El segundo método que se obtiene el magnesio es por reducción, que consiste en introducir el mineral en un horno eléctrico, al que se le ha añadido fundente para provocar la eliminación del oxígeno. Aplicaciones del magnesio. El magnesio y sus aleaciones se emplean en la industria debido a sus propiedades, como por ejemplo, presenta gran afinidad con el oxígeno y por ello se utiliza como desoxidante en la obtención del cobre, el zinc y el níquel. También se emplean como agentes desulfurantes. Por la luz y el calor que desprende al arder, se empleaban en otro tiempo en fotografía, en la fabricación de bombas incendiarias imposibles de apagar con agua, y también en pirotecnia para realizar señales luminosas. Por su ligereza, se emplean aleaciones de magnesio y aluminio en las industrias aeronáutica y automovilística. Los compuestos de magnesio, principalmente su óxido, se usan como material refractario en hornos para la producción de hierro y acero, metales no férreos, cristal y cemento, así como en la agricultura e industrias químicas y de construcción. El uso principal del metal es como elemento de aleación del aluminio, empleándose las aleaciones aluminio-magnesio en envases de bebidas. Las aleaciones de magnesio, especialmente magnesio-aluminio, se emplean en componentes de automóviles, como llantas, y en maquinaria diversa. Además, el metal se adiciona para eliminar el azufre del acero y el hierro. Algunos otros usos, como por ejemplo, aditivo en propelentes convencionales, agente reductor en la obtención de uranio y otros metales a partir de sus sales. También se usa en la fabricación de papel, cemento, cerámica, en la medicina como productos efervescentes, en la refinación del azúcar, se utiliza como materia, se utiliza como refractario y aislante. También se usa en cosméticos, en las fundiciones de piezas de transporte, en los aspiradores, en los instrumentos ópticos, en los esquís, en las carretillas, en las cortadoras de césped, en los muebles de exterior, en flashes fotográficos, bombas incendiarias, señales luminosas, desoxidación de los metales y como afinador de vacío.